Bueno, ahora estoy yendo al aeropuerto. Hoy me vuelvo a Tailandia. La flaca no sabe nada, le voy a dar una sorpresa. Porque la visa me demoraba entre 7 y 10 días y me la dieron en 36 horas. Así que le voy a caer de sorpresa. Voy a esperar que llegue el trabajo. Yo no tengo la llave de casa, así que tengo que esperar por ahí y le caigo de sorpresa. Capaz que compro una pizza y caigo con pizza y todo. Bueno, ya hice el check-in, estoy acá en el aeropuerto. Esta vez me tocó un aeropuerto chiquito, de la misma ciudad de Subang. Siempre es en Kuala Lumpur, que están los aeropuertos del CLIA 1, CLIA 2. Y este me quedó bárbaro, porque como yo estaba en Subang, me tomó 10 minutos en taxi venir para acá, menos de 10 minutos. Y es chiquito, no hay mucha gente, así que nada, llegué con tiempo. Tuve que dejar un par de cosas en la casa de mi amigo porque no me di cuenta, pero tenía unos kilos de sobrepeso y en el equipaje y ya no podía pagar por online, y pagar en mostrador te cobran más del doble, así que nada, dejé esas cosas y bueno, la próxima cuando vuelva van a estar acá obviamente, así que listo, o mi amigo me las manda, no sé, veré eso luego. Así que bueno, nada, ahora esperar nomás el vuelo. No quise grabar el aeropuerto por si me decían algo. Ahora pregunté si podía grabarme a mí mismo, me dijeron que sí. No me gusta andar, que a alguna gente no le gusta, que se puede molestar eso. Mejor me grabo a mí mismo, cuento un poco y ya está. Así que nada, me vine en Grab, que es como Uber. Me costó 10 minutos, me costó ponerle que en plata uruguaya 80 pesos, 90 pesos, una cosa así, unos 2 dólares y medio, más o menos. Y bueno, eso, la flaca no sabe, obviamente que voy. Hoy termina de trabajar un poco tarde ella, así que y no tengo la llave de mi casa. Así que voy a ver qué invento. Me quedaré en algún café para variar, haciendo tiempo para darle la sorpresa. Voy a comprar una pizza, como les había dicho antes. Y bueno, nada, eso. A ver si puedo grabar algo más acá adentro, pero es muy chiquito acá. Muy chiquitito, no hay para dónde correr. Así que voy a ver qué puedo hacer. Así comparto con ustedes. No puedo tocar el pancito, a ver cómo está ahí. Thank you so much. I really appreciate it. Okay. Bueno, estoy esperando acá. Me compré un café latte. Me falta para. Primero porque tenía ganas de tomarlo. Segundo porque me quería sacar el poco efectivo que me había quedado en ringgit. Ringgit es la moneda malaya. Y me faltaban 3 ringgit para comprarme el café latte. Y la empleada, muy amable, me dijo: ¿cuánto tenés? 9 ringgits. Ok, no te preocupes, me dice, yo pongo el resto de lo completo. Le digo, ¿pero cómo te voy a dar la plata? No, no te preocupes, no te preocupes. En Malasia me han pasado cosas similares, en más de una oportunidad.
Por ejemplo, hace 2 días yo soy cliente de un restaurante chiquito tailandés que me gusta almorzar ahí a veces y se tiene que pagar en efectivo, no puedo pagar con tarjeta y no tenía nada de efectivo, me había quedado sin efectivo y ahí no había cajero automático, así que le dije, bueno, voy a ir a buscar un cajero y los empleados me dijeron, no te preocupes, nosotros lo pagamos. Y nada, la verdad que ellos ya saben que soy cliente, pero igual no tienen por qué hacerlo. Entonces dije, bueno, mañana vengo y les doy la plata. Al ratito volví a darles la plata y no la querían. Al final se las di medio a prepo. Así que bueno, son cosas lindas que también me pueden pasar en Uruguay, por supuesto. Pero bueno, uno siendo extranjero lo recibe muy, muy cálidamente porque de alguna manera te hacen sentir bienvenidos esos pequeños grandes gestos. Como para entrar a Tailandia, sea turista o como yo que estoy casado con una ciudadana tailandesa, dentro de las 72 horas anteriores antes de viajar, hay que llenar una tarjeta digital de arribo, que ahora les voy a mostrar, que está en inglés. Thailand Digital Arrival Card. Les voy a mostrar porque es gratis, totalmente gratis. Hay que poner los datos básicos de dónde uno va a estar, el número de vuelo, pasaporte, bla bla bla, y después te llega un mail inmediatamente y esa es tu tarjeta digital de arribo para mostrar al oficial de inmigración. Digo esto y remarco que es gratis porque por ejemplo, podés googlear tarjeta digital para arribar a Tailandia y te pueden salir otro montón de links, de páginas que te dicen que te ayudan, que esto, que lo otro, y te cobran. Si quieres el servicio expreso, en 1 hora, tanta plata. Y esta tarjeta es totalmente gratis, este proceso. Para Malasia también hay una tarjeta digital de arribo para Malasia, que básicamente tiene similar procedimiento, y es totalmente gratis. Acá, esta es la... No, perdón, acá. Esta es la... No sé si se ve ahí bien. Después lo escribo. Esta es la página. Ahora voy a entrar. Acá está en idioma inglés. No creo que haya español, nunca busqué, pero... Probablemente no. Pero no es nada difícil, digo. La traducción igual, el que no sepa la va haciendo por Google y ya está. Esta es la Arrival Card. Entonces cliqueamos acá y ahí ya se empieza a poner todos los datos. A lo último te pide el correo electrónico, como dije, y te lo mandan directamente al toque, muy rápido. Ok, me pedí asiento, pagué un poquito más, pero me pedí un asiento acá para no tener a nadie adelante y viajar más tranquilo, porque estoy un poco grande. Así que bueno, acá estamos. Bueno, ya estoy sentado acá.
Ojalá que no venga nadie al lado mío. Sé que es muy antipático, pero bueno. No hay que ser hipócrita en estos momentos. En fin, vamos a disfrutar el viaje, sea como sea. Así que en un ratito, el vuelo es de 2 horas 15 minutos más o menos. Así que nada, es rapidito la cosa. No es como Uruguay para Tailandia, promedio entre 35 y 37 horas. Buckle and tighten belt pulling on the buckle strap. To unfasten the seatbelt, lift the metal tab. Should the cabin pressure become low and oxygen mask likely to appear from the compartment above you, immediately pull the mask towards you. Place the mask over your nose and mouth with the headband tightly around your head and breathe normally. You must place the mask on a stand before attending to those under your care. This is your life vest for economic class within states under your Ok, ya estoy afuera del aeropuerto. Bueno, afuera de adentro del aeropuerto, todavía están en la parte del aeropuerto. La flaca todavía no está almorzando, así que me voy a ir hasta el trabajo a esperarla por ahí, porque le dije, avísame cuando estés comiendo que necesito hablar contigo o algo. Así que me la aparezco ahí. Voy a salir a tomarme un taxi afuera, es cruzar nomás un puentecito, porque acá si agarro un Grab tipo Uber o mismo un taxi, me van a cobrar un viaje de 10 minutos, me van a cobrar 3 veces más de lo que voy a pagar solamente cruzando el puentecito. Estoy bastante cargado, pero no importa, ya conozco
conozco la movida. Así que bueno. Estoy en el aeropuerto, digamos, chico de Bangkok, el que se llama Don Muang. No estoy en el grande. Tomé un taxi, estaba complicado conseguir, está como siendo hora pico ahora ya, la gente saliendo de trabajar, así que bueno, ahora voy para el laburo de la flaca, cerca del laburo de la flaca, no me le voy a aparecer así mientras está trabajando. Scanได้ไหมครับ สแกนได้ไหมได้ครับ Al final no la pude cruzar en el almuerzo de ella porque tuvo que terminar rápido y volver a trabajar, y decidí esperarla, no decirle nada que ya estaba acá. Así que ahora vine a la pizzería del lugar donde ella trabaja cerca a comprar un par de pizzas, que hay una promo, comprar una y gratis otra. Así que estoy esperando 15 a 20 minutos mientras sigo dejando pasar el tiempo, y no sé si esperarla en la estación en el estacionamiento de las motos o irme directo para casa y esperarla afuera. Estoy pensando. Ok, ya tenemos la pizza, ahora seguir esperando.
ya estoy yendo para casa. Ya me avisó que terminé de trabajar y esperé 10 minutos para darle tiempo. Así que bueno, ya voy a llegar con las pizzas. No se asombren si no tiene mucha reacción, porque capaz que se pone tímida y va a ver la cámara y todo, entonces es entendible. Pero bueno, nada, que salga como tenga que salir. Bueno, ya me bajé del taxi. Vamos a ver si llegó. Yo creo que sí. Me bajé un poco antes para que no parara el taxi en la puerta. Espero que haya llegado. No, no llegó todavía. No puede ser. ¿Y ahora qué hago? Y nada, la tengo que esperar acá. No llegó. Ya debe estar al caer. Tiene que estar al caer. Está todo oscuro. No, falsa alarma. Pensé que era la flaca, pero no. Me vine para acá para la vuelta de la manzana, así no me ve cuando llega. Me va a avisar cuando llegue, porque supuestamente tengo que hablar con ella algo importante de la embajada, y ahí voy yo. A no ser que venga por este otro lado, ahí sí, me agarró. Ya tiene que estar a llegar. Hello baby, how are you? Everything okay? What? Are you washing your hands? Where are you? Can you hear me? How was your day, baby? Okay, good. Hungry? No? Okay. No pizza? Pizza? Maybe pizza? Maybe pizza? Why? Pizza, baby. Oh, there is someone outside? Be careful, baby. Be careful. Be careful, baby. Take care. Pizza delivery. Pizza delivery.
Besito.